Vamos a dar inicio al estudio de este día y estamos siguiendo la confusión carismática. Y cuando hablamos de la confusión carismática, ya hemos dicho, no se trata solo del pueblo evangélico, sino que también de la Iglesia Católica, y hemos visto que la confusión carismática ha sido un movimiento que se dio, ya dimos la fecha y hemos hablado de eso. Estamos tratando los puntos neurálgicos y pertinentes de estas confusiones, de este movimiento carismático. Esos puntos son los que estamos tratando. Y el último que tenemos en la mesa es la prueba del hablar en lenguas. Hemos definido que hablar en lenguas, en primer lugar, no debe de estar en vigencia. Ya no está en vigencia el don de hablar en lengua. Establecimos que a partir del año 90 o 100 después de Cristo, durante muchos años, hasta como el 1900, apareció alguien hablando en lengua. Por lo tanto, todo este tiempo hubo hombres piadosos, santos, y ninguno fue asaltado por el Espíritu Santo para que hablara en lengua, lo que prueba que ese fue un movimiento que nació por un capricho en particular de alguien, por una emoción. Pero durante todo ese tiempo no funcionó el don de lenguas. ¿Por qué? Nosotros hemos enseñado que no funcionó porque cumplió el propósito para el cual había sido destinado, que fue en el momento de Pentecostés. Y explicamos el don de lenguas para quién era, qué evidenciaba. También hemos explicado que el hablar en lengua no evidencia ni la salvación y no evidencia tampoco la santificación. Hemos aclarado eso. También hemos aclarado la posición del don de lengua. La posición del don de lengua no es el primero de los dones, ¿verdad? También hemos aclarado cómo, si acaso, en el remoto probabilidad, si estuvieran en vigencia el don de lengua, que no lo está, hemos visto en 1 Corintios cómo Pablo establece de cómo se debe regular el uso del don de lengua. Y vimos las regulaciones y restricciones del don de lengua. Entonces, estamos pensando, con la ayuda del poder del Espíritu Santo, contribuir a una interpretación sana y verdadera de la explicación con respecto al don de lenguas. Y ya nadie tiene que tener dudas con respecto al don de lenguas. Ahora, yo me preocuparía si una iglesia todavía neciamente siguen hablando en lenguas, sabiendo las regulaciones del apóstol Pablo, sabiendo lo que el Espíritu Santo reveló al final. Entonces ya sería, hermanos, estar en rebeldía. Conectado con el dedo. Aquí sí. No está metida la USB en la USB todavía. La prueba de que el don de lenguas iba a cesar, pues la encontramos en la Biblia. Y esa predicción estaba en 1 Corintios 13:8. Pero allí todavía alguien quiere encontrar un espacio para decir que sí, el don de lengua, porque allí dice que menciona de que el amor nunca dejaría de ser, pero las profecías se acabarían y cesarían, y las lenguas y la ciencia acabaría. ¿Pero hasta cuándo? Y algunos dicen, bueno, que todavía están en vigencia, porque dice ahí hasta que lo perfecto. Y si hasta lo perfecto ellos dicen que es hasta que Cristo venga de nuevo, entonces partiendo de ahí estaría en vigencia el don de lengua. Si la interpretación correcta del pasaje hasta que venga lo perfecto sería que Jesús es lo perfecto, entonces estarían en vigencia. Pero la interpretación más sana y más correcta de acuerdo a la palabra no tendría que ver con eso, ¿verdad? No tendría que ver con eso, porque lo perfecto no era Jesús, que ya había venido, ya había aclarado todas las cosas. Entonces no es hasta que Él viniera que se necesitaba eso.
sino lo perfecto era el canon bíblico que se iba a cerrar e iba a tenerse ya desde el origen del mundo hasta el fin del mundo. No hay nada más que explicar. Nuestras escrituras son tan plenas y tan universales que nos explican desde cómo es el origen del mundo hasta cómo va a terminar el mundo. Entonces tenemos la revelación clara ahí. También hablábamos que el don de lengua no era para los creyentes, sino más que todo era para los incrédulos, como una prueba para los incrédulos. ¿Qué más tenemos? La prueba de que las lenguas iban a cesar, también por la historia de la iglesia, lo que estaba hablando acerca de los años por la ausencia, lo que estaba aclarando también el punto número 7. Si las lenguas han cesado, ¿cómo explica lo que está sucediendo hoy en día? Si las lenguas no hubieran cesado y todavía tendríamos profecía, esto implicaría, hermano, que alguien debería de estar aperturando el canon bíblico y agregar esas profecías de estos varones de Dios que estarían dando interpretación. No sé si alguien se ha puesto a pensar en eso, pero la cuestión sería de que si el don de lenguas no cesó y hay hombres probos y santos, píos en las iglesias revelando palabra, esta palabra, como no es de interpretación particular, tendría que escribirse y agregarse en la Biblia para que todos tuvieran esa revelación, pero sin embargo no está. Y si alguien me dice, es que la revelación que damos en el don de lengua no es para todos, sino que es una revelación particular. Si es una revelación particular, no nos interesa. No nos importa lo que a Chana y a Juana le vaya a revelar el Señor. Nos interesa lo que el Señor le va a revelar a la iglesia, amén, a la iglesia. Pero lo que le va a revelar en particular, allá en su cuarto donde usted ore, pues Dios se lo revela a usted, pero no para nosotros, es para usted. Si alguien sostiene eso. Aclarando eso, entonces no tendría razón de ser el don de lenguas. Y si el don de lenguas es legítimo, entonces retaríamos a estos hermanos de estas iglesias que están teniendo revelaciones del Espíritu Santo, que se pongan a escribir un nuevo libro que no sé cómo se llamaría. No sé cómo se llamaría para agregárselo a todas las Biblias del mundo, porque Dios sigue revelando palabras. Entonces habría que escribirla, ¿verdad? Pero parece ser que en el Apocalipsis o en las últimas revelaciones nosotros hemos tenido, yo estoy satisfecho, tengo toda la historia del mundo desde su origen hasta cómo va a terminar. Y nos admiramos con mi esposa, nos admiramos cómo se va cumpliendo la palabra, cómo vamos viendo cosas que yo creí que no iba a ver, hermano, pero que se van develando de tal manera que increíblemente la palabra no se equivoca. Realmente es importante que haya una clarificación enfática acerca del hablar en lengua. Sí, dale con el hablar en lengua. ¿Y qué les importa? Sí nos importa. Porque si lo están usando como evidencia para la salvación, estarían confundiendo a un montón de personas que yo no hablo en lengua, no estoy salvo. Sería un peligro. También es importante porque alguien diría, en esa iglesia no hablan el don de lengua, no está el Espíritu Santo. Es importante también clarificar eso. También es importante decir, bueno, en esa iglesia no hablan el don de lengua, no tienen revelación. Claro que tenemos revelación, que es la palabra y el canon bíblico que ya tenemos nosotros. Por lo tanto, es determinante e importante hablar y desenmascarar. Es más, yo me quedo tan satisfecho que en cualquier iglesia donde yo hubiera hablar en lengua, me salgo de ahí mejor, porque sé que no están trazando bien la palabra. ¿Por qué hay más personas que aceptan lo que la Biblia enseña acerca de hablar en lenguas? Y en esto, hermanos, yo quería, como decir, nuestra iglesia es independiente. ¿Cuál es el modelo de las iglesias de Dios? ¿Cuál es el modelo de la iglesia de Dios? ¿Hay una iglesia universal de Dios? Sí, hay una iglesia universal de todos los salvos. Y no es la iglesia católica. La palabra católica no pertenece a una religión. La palabra católica significa universal, por lo tanto es una palabra para cualquiera. Pero el problema de las doctrinas es que algunos centralizan no en Yeshua HaMashiach el liderazgo, sino que en un hombre. Y este hombre dicta el camino que las iglesias van a seguir.
Entonces todos los pastores que están debajo de esta organización simplemente repiten lo que el líder dice. Por lo tanto no están discerniendo palabras. Ellos creen que solo este ungido tiene interpretación de la Biblia y la van a interpretar como la misión. Oiga bien, yo creo que así se llama, no tengo idea qué otras organizaciones existen, como la misión, como la organización, como el Papa o como fulano. Lamentablemente la Biblia no es de uso particular ni de interpretación particular. Entonces, por lo tanto, el problema es que cuando yo entro a una iglesia en donde no es la cabeza Cristo, sino que la cabeza es un líder, y yo no tengo capacidad de pensar, porque si pienso diferente me sacan de la iglesia, porque si pienso diferente me toca como Martín Lutero, que pedí que me explicaran la palabra y no se le explicaron y hay que sacarlo. Entonces cuidado, hermanos, donde estés en iglesias dictatoriales. Mi Señor contestó cualquier interrogante, aún al más vil de los mortales. Cuando le preguntaron, Él siempre dio una respuesta, nunca amenazó en sacar a nadie. Entonces, por lo tanto, una iglesia donde quieren que creas lo que ellos creen, estamos mal. Vamos a creer lo que Cristo dijo, amén, lo que Cristo dijo, no lo que un hombre dice. En ese sentido, yo he hablado con pastores y me dicen, es que en la asamblea así pensamos. Y aquí, a mí que me importa en la asamblea de Dios cómo piensa la misión, a mí me importa cómo Cristo piensa, amén, cómo Cristo piensa. Es que los testigos de Jehová sí nos dicen, a mí no me importa cómo digan, cómo Cristo dijo es que me interesa a mí. Es que nosotros los santos de los últimos días, es que el Papa dice, a mí no me importa cómo están diciendo, qué dicen las Escrituras, qué dice mi Señor de esto, es lo que me interesa a mí, no la línea política o doctrinal de alguien, de un hombre, no me interesa. Si yo contrasto, me gusta, yo hablando con albañiles, le temen los albañiles a trabajar con plomadas y niveles. Y me decía un hermano, eso es difícil, es difícil. Como difícil es trazar la palabra con o mi doctrina, trazarle la plomada de la palabra. Y las curvas que tenga, me las tengo que botar. Y si está desnivelada, la tengo que nivelar. Pero la plomada de mi vida, la plomada de mi cosmovisión, es la palabra del Todopoderoso, amén. Y no la de un hombre. Y si cuando yo le trazo la plomada de la palabra, aquí aparecen unas que brincan, otras que saltan y no están aquí, yo las elimino. Yo las elimino. Yo las elimino. Y eso es lo que estamos tratando, de trazar bien la palabra. Por último, aunque se oye fuerte, algunos por ignorancia respecto a las Escrituras, hay gente que es religiosa, vienen el domingo o vienen otro día, pero no vienen con la intención de aprender, sino de cumplir religiosamente un rito y no se interesa. Esto no es místico, lo que tenemos aquí, hermano, no es místico. Por eso me gusta el concepto de la sinagoga judía. La sinagoga judía no hay cuestiones místicas dentro de la sinagoga judía, para que me dé a entender, es lo que en El Salvador, y no sé si en otros países se llama una casa comunal. La casa comunal es donde se reúne el pueblo para tratar cosas del pueblo. Entonces la sinagoga eran eso. Usted entraba, se sentaba y había charlas sobre diferentes temas. De pronto se paraba alguien a leer las Escrituras y de pronto se paraba otro a interpretarlas. Pero no había nada místico como, oh Señor, como algunos hacen, este sacrificio mío, plin, plin, plin. No, nada de místico. Ni el Señor está aquí. O sea que si el Señor está aquí, cuando nos vamos sin Él. O sea, entonces todo esto es ridículo. Todas esas cuestiones desaparecen. Pero a la gente le gusta que uno ande vestuarios sacerdotales y haga movimientos sacerdotales. Les encanta a la gente, como los chamanes. Les encanta, hermanos, esto que voy a hacer. Y hasta les gusta contestar, palabra y contesta. Y les gusta. Y ellos no participar. Entonces lo hacen por ignorancia, que es nuestro peor enemigo, porque nuestro pueblo perece por falta de conocimiento. El otro problema del hablar en lenguas es porque la persona que lo habla piensa que su experiencia es más real y tiene más valor que la palabra de Dios. Yo no concibo como alguien que porque dice un par de palabras, una serigosa acá,
quiera darle más autoridad que a la Biblia. O alguien que le quiere dar más autoridad a su misión, a su pastor, que lo que diga el apóstol Pablo, que lo que diga el apóstol Pedro, que lo que diga Santiago, que lo que diga Juan, que lo que... No entiendo yo. O sea, si nuestra autoridad máxima y nuestro maestro de maestros es el Mesías Yeshua, y si el Mesías Yeshua dejó a los apóstoles para edificación de la iglesia, edificaron la iglesia, pues los maestros que yo tengo son los apóstoles, no un hombre. Y si un hombre, al ponerle la plomada a Dios, alguien me dice, que ya vamos a tratar el tema de los profetas posteriormente, alguien me dice, si yo le pongo la plomada a tu profeta y no cabe, perdóname, pero yo te lo descargo. Yo te lo descargo. Si no aguanta la plomada de la palabra. Si no aguanta. Hermanos, debemos de guardar el sábado. Pongámosle la plomada de la palabra. ¿Qué dice el Señor con respecto al sábado? Hubo problemas cuando el Señor anduvo aquí con respecto al sábado. Los hubo. Y Él dio las aclaraciones y respondió la pregunta. Lo hizo. No tengo que buscarle más cosas al asunto yo ahí. Y algunos que no quieren enfrentar la realidad, hermano. Habrá personas necias, y con mi esposa discutíamos esto, increíble. Pero Apocalipsis profetiza que en los últimos tiempos habrá personas que mejor se van a morder la lengua, pero no van a adorar a Dios. Y yo no sé si tú has evangelizado a personas que cuando los tenés contra la pared, porque ya no hay que contestarte, pero no importa. Entonces, ¿vas a cesar? No. ¿Y por qué le dije así? Porque sí. Es tendencia. Que aunque ya no tenga argumento, él se queda ahí y hay gente que queda en eso. Y por último, el movimiento carismático pentecostal es peligroso porque da más valor a la experiencia que a la palabra de Dios. Y nosotros somos una iglesia cristocéntrica y nuestra creencia y fe de obra y práctica es la palabra de Dios. No tenemos nosotros otra línea, hermanos, para eso. Abandonamos entonces el don de lenguas clarificado. Y si algunos que nos ven por internet tienen algunas preguntas, suban las preguntas que con gusto se les van a responder y se les van a enviar a su correo. Si alguien quedó con dudas de algo que dijimos o vio la información quizás parcializada, pues si quiere hacer preguntas, ahí está en el canal de YouTube, ¿verdad? Y que suban las preguntas y con gusto se les van a contestar. Ahora vamos a tratar otro tema importante y que parece de moda y que las iglesias pues también existen y hay algunas que hasta así se llaman las denominaciones. Y la pregunta es, ¿todavía tenemos apóstoles hoy día? ¿Todavía tenemos apóstoles hoy día? Es la pregunta. Porque además del pleito de hablar en lenguas, algunos hablan de apóstoles. Y la palabra apóstol, ¿qué significa la palabra apóstol? Por eso a veces nosotros relacionamos esta palabra con muchas cosas. El código postal, ¿verdad? El código postal. Entonces, estas palabras tienen un origen griego. Y estas palabras de apóstol, vamos a ver aquí cuáles son las recomendaciones y qué es lo que implica un verdadero apóstol del Señor. Vamos a ver qué dicen las Escrituras. Como decimos, nosotros nos limitamos a la Escritura. Y vamos a leer un verso muy interesante que es el que nos rige a nosotros. 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo 2:15 dice: procura. La palabra procura de apertura me reta, hermano. La palabra procura. La palabra procura significa, bueno, lo voy a intentar, me voy a esforzar, voy a ser diligente. No significa que tengo la capacidad, porque el querer y el hacer lo pone ¿quién? Dios. Pero a mí me es el reto de procura. Es un reto, porque voy a ser tentado como pastor, voy a ser tentado como líder a tergiversar la palabra, voy a ser tentado e influenciado por Satanás a tergiversar la palabra, pero procura con diligencia presentarte ante la congregación. No. Presentarte ante la congregación, no. Presentarse ante quién vamos a dar cuenta, hermano, los líderes, los apóstoles, los pastores, ante quién vamos a dar cuenta, ante Dios, ni más ni menos. No es con la autoridad humana, hermano. Es tan delicado y por eso es que tenemos que ver nuestra salvación con temor y temblor, porque estamos hablando que nuestro jefe es el creador del universo. Por lo tanto, no estoy jugando
Por lo tanto, yo pudiera engañarlos a ustedes, pero no los puedo engañar a Él. Y Él me reta aquí y me sentencia. Y me dice, procura, porque estás trabajando para mí. ¿Para quién? Para el único Dios. Estás trabajando para mí. Procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué. Con mucho respeto les pido perdón, hermanos, porque muchas veces aquí nosotros a veces nos equivocamos en una cita por el calor, por nuestra ignorancia, por nuestra incompetencia, por el calor de la predicación. A veces mencionamos un profeta con un nombre diferente, errores que no son voluntarios, que son involuntarios, pero que a veces mi esposa me dijo, hoy dijiste eso, y a mí, como dice aquí, me da vergüenza. Así dije, sí, así dijo. Ahí estaba una sobrina, hoy que vino de visita, estaba una sobrina y me dice, tío, ¿qué? Usted dijo que no viéramos tanto los celulares porque nos íbamos a quedar sordos. Bien estaba poniendo atención, ¿verdad? Me dijo bien los errores. Porque yo lo que estaba diciendo es que de tanto que miran hasta la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, las tabletas o los celulares, iban a quedar ciegos, pero dije que yo les dije que iban a quedar sordos. Pues ella eso se lo grabó, allá me lo va a repetir a la casa. Entonces lo que quiero, entonces pero dije, como obrero que no tiene de qué, a mí me avergüenza equivocarme, pero soy humano. ¿Quién es el perfecto? Dios. Y usted es responsable de lo que escucha. Siempre revise conforme a la palabra. Tiene que ser como los hermanos de Berea. A usted le puede enojar un tema que estemos tratando. Le pueden enojar mis torpes palabras. Pero lo que no va a cambiar es la verdad bíblica. Abra su Biblia. Y si en su Biblia y en la palabra de Dios le está diciendo lo correcto, pues tómelo, ¿verdad? E ignore lo que no es correcto. Que Dios nos ayude, pero no queremos hablar cosas incorrectas. Pero este verso me da la pauta que dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Muchos obreros. Hay hermanitos que siguen ciego al pastor, porque creen que el pastor es el varón ungido, y ahí van los hermanitos confiados en eso. No, no tienen que seguir al pastor, tienen que seguir a Jesús, amén. Tienen que seguir a Jesús. Nosotros los hombres nos equivocamos, somos pecadores, esforzándonos, somos pecadores, procurándonos presentarnos a Dios como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, pero tenemos cosas de qué avergonzarnos. Tenemos cosas de qué avergonzarnos. Y esto tiene que ser así. O menciónenme un obrero de Dios que no se haya equivocado, aún en la palabra. Pablo, Pedro, todo. Pablo fue asesino de creyentes. Pedro negó al Señor con maldición. David cometió errorazo. Abraham cometió errorazo. Adán cometió errorazo. Pero ¿qué es el reto? Procurar presentarnos a Dios como obreros que no tengamos de qué avergonzarnos. Pero también hay otro reto que Dios nos da. No solo se trata de pararse aquí. Ay, hermano, yo me prendo cuando me paro delante de la congregación a hablar babosada. Lucha, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos están alegres? ¿Quiénes vinieron a alabar al Señor? Adoración al Señor, gloria a Dios. Puedes parar una hora diciendo eso, pero tú no estás edificando a la congregación. Algunos creen que eso está prendido. Levántate, hermano. Alaba, 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 alaba. Pero lo estamos edificando. Pero mire el reto que dice aquí, que usa bien. ¿Que usa bien qué? Es como escritura, hermano. No está repitiendo locuras. Que usa bien la palabra. Con esa visión vamos a entrar a estudiar este tema. Usa bien la palabra, no repetición, no emoción. No se trata de estar animando. No se trata de eso. Se trata de escuchar la verdad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y en 1 Tesalonicenses 5:21 dice, examinándolo. Iglesia, tú tienes el reto. Los que nos ven por internet, usted tiene el reto. No de creer todo lo que decimos, no, examínelo todo. Examínelo. Porque aquí, hermanos, algunos vienen ya como que vienen a misa. Solo le falta la mantilla negra y decir palabra de Dios. Algunos no traen ni Biblia. No vienen a confrontar que les vamos a mentir o a decir alguna equivocación. O subrayar, y esto lo voy a revisar en la casa.
esto lo voy a preguntar en la casa, lo voy a revisar, esto lo voy a checar. Porque así como nosotros los líderes tenemos un reto ahí arriba, pero la congregación en 1 Tesalonicenses 5:21 le está retando a usted que dice que lo examine todo. ¿De quién es esta responsabilidad? Suyo. ¿Cómo cuando van a comprar un vestido lo empiezan a ver? Y tiene hilachita, hasta los huesos. Cuando van a comprar un vestido, cuando vamos a comprar unos zapatos, hermano, aunque algunos somos despistados. Una vez compré unos zapatos, yo uno de uno y otro de otro. Habían salido de unos zapatos. Aquí en El Salvador le decíamos petateaditos. Y yo los vi petateados igual los dos, pero el petateado era diferente. Y como ponen en exhibición uno, yo lo agarré otro, pero eran diferentes. ¿Por qué? Por no examinarlo. El hermano Luis me estaba diciendo, fíjate que pidieron un acta de matrimonio, pero yo examino todo, pero yo tenía mi duda que no lo había examinado, porque debemos de examinarlo todo, porque cuando no lo examinamos todo, en el caso del hermano Luis decía, no me querían hacer este documento y estaba correcto, pero ¿qué faltaba? Examinarlo. Y las escrituras con cuánta más delicadez y con cuánta más diligencia debemos de examinarla. Si no la examinamos, yo no voy a estar creyendo, ay, que a esta iglesia va mi patrona, ay, es que el pastor lo voy a incomodar. No, hermano, si tú tienes una pregunta, si tú tienes una duda, hágala, hermano. Aquí no es la iglesia de Martín Lutero donde lo vamos a sacar porque usted pregunta o porque usted procura una explicación. Explíquenme esto, por favor. Con todo gusto, si podemos. Y si no, pues el Espíritu Santo lo va a hacer. Pero es porque tenemos que hacerlo con diligencia, examinarlo todo, retener lo que, lo bueno. Ayer me estaba diciendo una hermana, bueno, es que mi esposo no viene, pero es que mi esposo le está echando aceite a la puerta. ¿Y para qué? Le dije yo. Es que para que no rechine. No, le dije yo. Y estaba bueno que rechinara. ¿Y por qué, hermano? Para que le dé vergüenza el que está saliendo a cada rato. Y lo vemos. Y lo ven, hoy no vamos a saber, le dije yo, como va a estar suavecita, ya no vamos a saber que se sale a cada rato, porque cada vez que la abren, todos mirábamos a ver quién es el que va para afuera. Tal vez aquí le daba pena, pero como le echaron aceite a las puertas, ahora ya no rechinan, así que ahora se nos van a salir sin que nos demos cuenta, ya van a estar suavecitos. Retener lo bueno, retener lo bueno. Absteneos de qué dice, de toda especie de mal. Los creyentes nos debemos de abstener de toda especie de mal. Ahora, si en la congregación están haciendo algo mal, tenemos que hablarlo y decirlo bien, pero tenemos una costumbre, hermano. Yo le pido al Espíritu Santo que nos ayude a reventar eso, hermano. Fíjense que no hacemos las cosas correctas, pero sí las hacemos incorrectamente. A veces hablamos del pastor, a veces hablamos de Luis, a veces hablan de mí, a veces nosotros hablamos de usted. Bueno, nosotros somos más trompudos porque nosotros sí se lo decimos y usted nos oye, pero nosotros no oímos todo lo que la congregación dice. Solo Dios lo oye. Solo Dios lo oye. Pero lo correcto sería que usted nos dijera lo que ante usted no le parece que estamos haciendo bien. Antes de venir aquí estaba oyendo un mensaje yo que dice que el líder religioso, el pastor, debe tener la aprobación de Dios en primer lugar, pero también de la congregación, de que la congregación reconozca que el que está al frente tiene el don del pastoreo, tiene el don de liderazgo. Así que aquí no vamos a callar a nadie, sino que lo que hagamos mal, díganos. Como nosotros debemos de decirles lo que ustedes no hacen bien también. Y no porque seamos mejores que ustedes, sino porque vamos a procurar con diligencia, que dice aquí. Ay, la hermana está haciendo mal, pero yo no le digo, va a dejar de venir a la iglesia, perdónenme. Pero ante quien me debo presentar aprobadas, ¿ante quién? Ante Dios, no ante la persona. Está haciendo mal, con mucho amor se lo digo, como si yo estuviera ahí después, con mucho amor le digo, no lo está haciendo bien. Eso es pastorear. No venir aquí como a un club social, ustedes se sientan allá, yo no los daño en nada, ustedes no me dañan a mí y todos andamos felices. ¿Y Dios? ¿Estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos? Por eso antes de estudiar este tema, a los que nos ven por internet les decimos, somos responsables
de lo que decimos, porque le vamos a dar cuenta a Dios. Y hay de aquel líder, hay de aquel pastor que esté tergiversando la palabra conscientemente. Hermano, hay pastores que hacen eso. Sí. ¿Por qué? Por el sueldo. Porque no los echen de la iglesia. Venden la integridad. Venden la integridad. No quiero que la gente se me vaya. Y venden la integridad. Y nos pasa como Judas, con unas monedas de plata, vendemos todo. Ahí en San Miguel, es sorprendente, hermanos, que a veces por el dinero nosotros querramos hacer cosas. Ahí en San Miguel hay un restaurante, no sé qué, cómo se llama, de típicos, y que fui un par de veces. Fue sorprendente que este señor se murió hace como 3 o 4 días. Había un gran velorio ahí en la Guatemala. Y todos admirados. Y yo les repetí el verso que decía: ¿de qué sirve si el hombre granjea a todo el mundo y pierde su alma? Nosotros creemos que somos eternos y de un día para otro. Este hombre se murió porque le fue tan bien aquí que estaba abriendo un negocio en Acajutla y transportándose para allá con un accidente. Ahí quedó. Ahí quedó. Pero los afanes de la vida nosotros es por el dinero a veces. Y no por servir a Dios Todopoderoso. O estar a cuenta con el Señor Todopoderoso. ¿Qué significa la palabra apóstol? Comencemos por ahí. ¿Qué significa la palabra apóstol? Apóstol o apóstolos, creo que es la traducción griega que está ahí, apóstolos, ¿verdad? Te dice, la palabra apóstol viene del griego apóstolos. Porque a veces nosotros la palabra, antes hermano, yo tenía tanta ignorancia bíblica que yo decía, presbítero católico de él, ¿verdad? Obispo católico de él, en ignorancia yo, ¿verdad? Pero obispado y todas palabras, no son palabras católicas, pero como nosotros nos invadieron tanto, hermano, nos engañaron tanto, nos adiestraron tanto que no cobran sentido las palabras de nosotros. La palabra católico, la palabra obispo, la palabra diácono, todas esas palabras no le pertenecen a una iglesia en particular. Son palabras comunes de uso para funciones. En este caso vamos a ver la de apóstolos, ¿verdad? ¿Quiénes son apóstoles realmente? ¿Y quiénes son apóstolos? Esta palabra griega está dividida en apo, que significa fuera de, y la palabra stolos, que significa enviar o mandar. O sea, envío gente de la congregación afuera, ¿verdad? ¿Para qué, hermanos? ¿Qué vamos a ir a hacer a la calle nosotros? Llevar un mensaje. A llevar un mensaje, ¿verdad? No es a la feria que vamos a ir, nos envían afuera, pero nos envían a dar un mensaje. Entonces, un apóstol es alguien que va afuera, ¿verdad? Que es enviado a llevar un mensaje. Y ese es su significado semántico de la palabra. Ahora, la palabra empleada a los apóstoles, a los primeros apóstoles, es lo que vamos a desenmarañar aquí. O sea que si yo envío a un niño de aquí a hacer algo de afuera, es un apóstol. Lo envío con un mensaje. Allá, llevaba este mensaje. Allá. Un mensajero era un apóstol. En ese sentido, cualquiera puede ser un apóstol. ¿Entendido? En ese sentido, en el significado semántico de la palabra, cualquiera puede ser un apóstol. En su significado semántico. Pero no es este el que los apóstoles de hoy en día quieren. El apostolado de los que hoy en día se autonombran apóstoles quieren la autoridad y el poder de los apóstoles originales, de los cuales solo fueron 13. No, hermanos, fueron 12 apóstoles. Fueron 13. 13 apóstoles. ¿O cuántos fueron? ¿O 14? 12. 12. Pero se perdió uno. ¿Sí? Se perdió uno. Y lo sustituyeron por otro. ¿Quién era? Matías. Entonces ya serían 13. Pero el verdadero apóstol que iba a sustituir, en vez de Matías, en vez de Judas, entonces eran 14 apóstoles. Entonces 14 apóstoles. Ahora el Señor solo tiene para 12 puertas allá los nombres y para 12 lugares. No vamos a pelear aquí a quién va a poner, hermano. Ellos saben, él sabe cómo es eso. Entonces, la palabra sencillamente significa un representante enviado a una misión. En ese sentido,
puede ser cualquiera un apóstol. Su uso. En el Nuevo Testamento, apóstolos es usado. Primero, generalmente cualquier persona enviada con una misión o mensaje. En ese sentido. Y en la Biblia aparecen apóstoles de este tipo, pero que los reconocemos que son diferentes a los apóstoles originales. Pero la palabra significa apóstol, ¿verdad? Significa apóstol. Veamos un ejemplo. Juan, en 1 Juan 13:16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. En este sentido es apóstol. En este sentido general, ¿verdad? Mi Señor Jesús pudo tener también el concepto de apóstol, sí, también en el sentido de enviado. En 2 Corintios 8:23 dice: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son, y en este podría traducirse, apóstoles de las iglesias y gloria de Cristo. En ese concepto, aquí podría caber la palabra apóstol, en el sentido genérico. En Filipenses 2:25, mas tuve por necesidad enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Aquí pudo con libertad el traductor poner apóstol, ¿verdad? Y en algunas versiones posiblemente aparezca apóstol, en algunas versiones diríamos más traducidas literalmente puede aparecer la palabra apóstol. B. Ahora, apóstoles, primeramente Jesucristo, quien es el apóstol. Hebreos 3:1, lo que yo estaba diciendo anteriormente. ¿Podía tener el nombre de apóstol mi Señor? Sí. ¿Por qué? Porque fue un enviado. ¿Fuera de dónde? Bueno, Él renunció y fue enviado fuera a la tierra. Entonces, el concepto de apóstol. Vamos a entender bien los conceptos. En ese sentido, hay apóstoles. En ese sentido, genérico. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad, ¿y qué palabra aparece? Apóstol. Al apóstol, y aparece otro título: sumo sacerdote de nuestra profesión, que es ¿quién? Cristo Jesús. ¿Me explico? En el lenguaje, usando la palabra de enviado genéricamente, pues casi la mayoría podríamos tener el título de apóstol en ese sentido. Literal C, específicamente de un grupo selectos de hombres directamente comisionados por Jesucristo. Y aquí vamos a ver, vamos entrando. Juan 17:18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. ¿Cómo se llamarían estos que están siendo enviados al mundo? Apóstoles. Apóstoles. ¿Verdad? Estamos dando bases bíblicas en donde la palabra, en cuanto a su traducción semántica y general, pues puede ser aplicada a grupos de personas, a personas diferentes y a nuestro Señor mismo. En Juan 20:21, entonces Yeshua les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Volvemos otra vez a usar la palabra apóstol. Aquí se podría haber traducido apóstoles, traducción de apóstol. Ahora, los apóstoles, en el sentido original, con autoridad, con poder, con llamamiento directo, ¿verdad? Porque para ser apóstol original, número uno, debió haber estado en el tiempo de Cristo, ser llamado por Cristo y cumplir las órdenes que Cristo le da. Cosa que ya no creo que se pueda repetir. Aunque, hermano, tú valora
Ya le dije que usted debe de estudiarlo todo, debe de escudriñarlo todo con diligencia. Aunque hoy en día hay hombres que se atreven a decir que Dios los ha llamado verbalmente, igual como llamó a los apóstoles originales. Hay hombres que se atreven a decir eso. Sí. Pero los apóstoles originales tenemos a Simón Pedro, tenemos a Andrés, hermano de Simón Pedro, tenemos a Jacobo, hijo de Zebedeo, tenemos a Juan, tenemos a Felipe, tenemos a Bartolomé, tenemos a Tomás, tenemos a Leví, o sea, Mateo, tenemos a Jacobo, hijo de Alfeo, tenemos a Lebeo, o sea, Tadeo, Judas, a Simón el cananista, y tenemos a Judas Iscariote. Nadie quiere tenérselo. Aún estos nombres, hermanos, no son los originales. Aún estos nombres no son los originales. Si tú lees una traducción hebrea, vas a ver que los nombres de ellos, de Petra, Pedro, ¿verdad? Pablo, Saulo, vas a hallar diferentes nombres, pero por la traducción. Algunos dicen, bueno, que en griego así se traduce. Es como que yo dijera Juan, en inglés es John, ¿verdad? Pero es el mismo Juan. Entonces, y algunos que creen en cuestiones místicas, no, es Juan. No, pero es John, no, es que es Juan. Porque así me lo enseñaron a mí. Entonces hay gente que no entiende eso. Bien. Y esta base bíblica la encontramos ahí. Ahora, Matías, que fue agregado, ¿recuerdan? Matías. ¿Y cómo fue agregado Matías? ¿Quién dio la orden? ¿Quién dio la orden? ¿Eh? Nadie le dio la orden. Ellos se lo inventaron. Hermano, los apóstoles pueden agregar. Ya dije que nosotros somos falibles. El único infalible es Dios y Jesús y su palabra. Pero nosotros nos equivocamos. No, dijeron ellos, no sé qué concepto tenían, porque yo y no es del tema, no voy a profundizar. Pero bueno, eligieron otro. Y por último, Pablo, ¿cuántos salen ahora con todo esto? No los 14 que les estaba diciendo, ya 14. Ahora, ¿cuáles son legítimos y cuáles no son legítimos de esto? Bueno, el Señor lo dijo. Y nosotros lo hemos aclarado algunas veces también. Bien, cuando usted ve un cuadro como este de los apóstoles, a mí no me gusta que hayan imágenes. Hermano, yo vi los apóstoles allí como estaban. Hermano, nadie vio los apóstoles, ni hay una foto de los apóstoles. Hermano, y el cuadro de la Santa Cena. Hay hermanos que creen en el cuadro de la Santa Cena. Hay hermanos que creen que es Jesús el que está allí. Mira qué bonito se le reclina Juan. ¡No! ¿Quién escribió quién pintó ese cuadro? ¿Quién cree que pintó ese cuadro? Da Vinci. Fueron pintores del siglo XVI, XVII y XVIII que pintaron y vendieron esa imagen. Él se imaginó, nunca lo vio. No es contemporáneo de Jesús. Pero hay hermano, el corazón de Jesús en pleno siglo XXI. Yo creo que está bien para nuestros aborígenes, en el tiempo de la conquista tal vez, pero ahora en el siglo XXI esto ya no tiene razón de ser. Estos no son los apóstoles, para nada. Esta es una representación, un dibujo que está ahí, pero ahí está Jesús. Yo vi a Jesús en un sueño. ¿Quién era ese? Mentiroso, canalla, porque es una representación, no es la foto de Jesús. Es más, ni la iglesia, óigame bien, ni la iglesia propia asume que en el manto de Turín, que ya fue estudiado hasta por la NASA, ni ella confirma, pero la gente es increíble. La gente es increíble. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que creemos en esto, no jugamos con esto. Bien, ¿cuáles serían las condiciones legítimas para uno de estos los apóstoles originales? Para llegar a ser un apóstol en el sentido estricto, ya no general,
sino en el sentido estricto de lo que Dios nombró, vamos a ver qué requisitos. ¿Y dónde están estos requisitos? En la palabra. En la palabra. ¿Quién escogió a los apóstoles? Pues? Él los escogió. Ahora, hubo alguien, él no ha delegado que siguieran escogiendo apóstoles. ¿A quién le delegó que siguieran escogiendo apóstoles? Bueno, yo no he visto ningún verso. Si alguien tiene algún verso bíblico donde diga eso, pues me gustaría saberlo. Primero uno debe haber visto personalmente la resurrección de Cristo para ser apóstol original, ¿verdad? ¿A quiénes les apareció el Señor, hermano? Después de resucitado, ¿a quiénes se dirigió? ¿Y a quiénes le enseñó 40 días y 40 noches? A los apóstoles. En sentido estricto. Entonces, uno de los requerimientos es haber visto personalmente la resurrección de Cristo o haber visto el Cristo resucitado. Y lo dice Pablo en 1 Corintios 9:1, base bíblica. No soy apóstol. Irónicamente, Pablo está hablando con los que no aceptan el apostolado. Miren, hermanos, si no era más, perdónenme si digo incorrectamente las palabras, pero en el nombre del Señor, perdónenme. Pero si no era más inteligente la iglesia primitiva que la iglesia de ahora del siglo XXI. Así simplemente aceptaron a Pablo como apóstol, así sencillamente. No, lo cuestionaban. Y Pablo tenía que estar dando credenciales, Pablo tenía que estar dando evidencia. Oh, ahora que apóstol cuestionan usted llega a una iglesia, aquí está el apóstol. Hola, apóstol. Usted, no la está cuestionando. ¿Ah? Y estamos en el siglo XXI, donde supuestamente estamos más acelerados en conocimiento. Pero estos hermanos no aceptaban a cualquiera. Y dice Pablo, mire Pablo, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿Qué estaba diciendo ahí Pablo? Estoy dándoles evidencia que soy apóstol. ¿Por qué? Porque soy libre, porque he visto al Señor. No soy vosotros mi obra. ¿Qué otra evidencia ponía como apóstol? La iglesia que él estaba fundando. Los regenerados en el nombre del Señor. Es lo que estaba poniendo como evidencia. ¿Y ahora cuál es la evidencia de un apóstol? Un cartón. Nombra a fulano tal como al doctor en teología apóstol. ¿Qué está mi credencial? ¿Y a dónde fue? A la escuela de apóstoles. ¿Y quién le firmó el título de apóstol? ¿Quién lo firma? Jesús no puede firmar. Y él no dijo que puede. Pero ¿quién es el que está usurpando haciendo estos nombramientos? Porque le aseguro que estos apóstoles lo que tienen un papel y sin temor a equivocarme, hasta un carnet. Pero ¿quién los delegó? Si usted busca ahí el origen de él, ¿quién los delegó? Usted se va a enterar que no ha sido el Señor. Primer requisito entonces, conocer personalmente a mi Señor, haberlo visto resucitado, ser libre. Después apareció ¿a quién más? Y ahí van los apóstoles, a Jacobo, y después ¿a quién dice? A todos. Entonces la ratificación de ser apóstoles porque vieron a Jesús resucitado. Ahora, tu apóstol, tú que nos ves por internet, tu apóstol vio al Señor resucitado, te aseguro que va a haber sinvergüenza que que lo ha visto. ¿Lo ha visto? Te aseguro. Pero será el Señor que lo juzgue. Será el Señor que lo juzgue. Y el último de todos, dice Pablo, como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí. ¿Cuál es el aguijón que tenía Pablo? Me dolía haber perseguido la iglesia. Me dolía. No, un apóstol ahora es andar, bueno, el mejor carro, las mejores vestiduras. Eso me declara el apóstol a mí, ordeñar la iglesia, estar en prosperidad, hermano. Si yo estoy en prosperidad, soy apóstol. No, discúlpeme, pero con todo respeto y apelo a la inteligencia que tú tengas y a la ayuda del Espíritu Santo, nómbrame un apóstol rico de los 12 originales.
pero quieren aparecerse a los apóstoles originales en autoridad y en poder para someter a la iglesia y ordeñarla de dinero. Pero no se quieren aparecer a los apóstoles originales en cuanto al trabajo, faena, y como dijo Pablo, estas manos me han servido para sostenerme. No soy parásito de la iglesia. Tu apóstol trabaja, se gana la vida. No es que, mire, un apóstol es un puesto tan importante que me tengo que dedicar a tiempo completo y $5,000 es poquito. Un momento. Pablo escribió casi el 60% del Nuevo Testamento, ganándose él el pan de cada día. ¿Y cómo es posible que digan que los apóstoles ahora no tengan tiempo? Estaba Pablo, hizo una buena obra. Pablo. Ahora, ¿cuál es la obra del apóstol que tenemos ahora? Ordeñar, ser necio y tener estas cuestiones. Aquí está este cuerpo, dice Pablo. ¿Cuántas veces lo dejaron como muerto? ¿Cuál de los apóstoles de ahora desea eso? Eso no lo anhelan. El ministerio de Pablo no lo anhela. Anhelan el apostolado por el poder y la autoridad, pero no por el trabajo. El que menos trabaja son estas personas. Y viven de la iglesia, no para la iglesia. Viven de la iglesia, pero no para la iglesia. Literalmente, ser llamado y nombrado personalmente por Jesucristo. Digo, ¿se atrevería alguno a decir que ha sido nombrado hoy día? Hermano, te voy a decir, te voy a retar. Si iban a haber más apóstoles en Apocalipsis cuando dicen que los nombres de ellos iban a ser escritos allá, ¿para cuántos hay lugar? ¿Para cuántos nombres? Entonces iban a nombrar más. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde? O sea, hasta hay un número limitado y privilegio limitado para ellos, que no son para nosotros, que son para ellos en particular. Si no me equivoco, como que iba a haber el número 12 justamente por ellos. Entonces, ser llamado es, primero, haber visto al Señor resucitado. Segundo, ser llamado y nombrado por Jesucristo. Eso ya es imposible hoy en día. Sería imposible ya hoy en día. Base bíblica, Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 y demás que iban a ver en el futuro, dice ahí, hermano, o hay un número limitado, hay un número cerrado, y dice, entonces llamando a los 12 discípulos y los que podrían haber en el futuro, no lo dice, hermanos, dice a los 12 discípulos, les dio la autoridad sobre, ¿a quiénes, hermanos? A esos 12, sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles están con nombre y apellido, hermano. Está el suyo ahí, está el de Maldonado, está el de Cash Luna. Mira esos nombres de usted ahí. No, hermano, está cerrado. Entonces, por lo tanto, nadie puede estar adjudicando nombramiento de apóstol. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no, ¿qué dice? No hombre ni por hombre, sino por... ¿Puede un hombre nombrar apóstol? ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Puede un hombre nombrar a otro apóstol? ¿En el sentido original? No. Pablo dice, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó. La autenticidad de Pablo fue difícil aceptarla. Estos hermanos eran tan diligentes que no aceptaban a cualquiera como apóstol original. ¿Por qué? Porque tenía que tener un nombramiento divino. Y ellos no habían visto a Pablo que Dios lo nombrara, porque no vieron. Sí se vieron entre ellos cuando él los anduvo arrullando y el Señor anduvo con los 12, aún con Judas.
se conocían, pero a Pablo no lo conocían. Entonces, para asumir el apostolado de Pablo, tenía que haber algo extraordinario. No fue sencillo que lo asumieran. Pero con el perdón que se merece, hay más ignorancia bíblica hoy que en ese tiempo. Pablo no lo dejaban entrar como apóstol fácilmente. Hoy en día cualquier Pablo de los pelotes, Chepe Tronco puede ser apóstol, cualquiera. Nomás le pague la cuota, yo no sé si acá es uno o quien paga una cuota o van a una escuela y es apóstol. Perdónenme, no es así de fácil. Pablo tuvo que sufrir porque fuera aceptado su apostolado. En primer lugar, Pablo hace un primer concilio y a quienes se presenta Pablo para identificarse que es apóstol y no nombrado por ellos, fue de los apóstoles. Fíjense que fue de los apóstoles y fue decirle, Pablo fue honesto, dijo, bueno, yo estaré loco estos 3 años, ¿quién me estuvo hablando? Este misterio que me han dado? Pero yo conozco unos apóstoles que yo perseguía, voy a ir donde ellos para ver si esto que yo sé es lo que ellos saben. Y los apóstoles, cuando oyeron hablar a Pablo y ellos no le habían enseñado nada y sabían que no habían dado con el Señor, ¿cómo es que Pablo tuviera ese conocimiento? Solo por revelación divina. Fue lo que los apóstoles les hizo admitir que Pablo era apóstol. Lo único le dijeron, que no nos quites la chamba a nosotros, andate a los gentiles. Porque hablaban mejor que ellos. Pablo hablaba mejor que ellos. Está bien, Dios te ha hablado, está claro lo que nos dice. Sé que nosotros no te lo hemos enseñado. Nosotros no te lo hemos enseñado. Entonces, ¿solo quién se lo puede haber enseñado? Pues el Señor, nadie más. Tan delicado era el nombramiento de apóstoles, hermano. No se trata de una escuela de apóstoles, no se trata de eso, hermano, en el sentido estricto de la palabra apóstol. No. Imagínate este apóstol, y qué más evidencia, hermanos, el 60% escrito del Nuevo Testamento, aprobado por Dios. No escribiendo libros, hermano. Yo antes creía que escribir un libro era difícil, no, hermano. Eso es lo más sencillo que hay. Me acuerdo yo cuando hice mi tesis en la universidad, decía, wow, escribir un libro, hacer una tesis sobre un problema. Y hacía yo en la universidad. Y me habían enseñado en la universidad a mí, el que no escribe un libro y siembra un árbol, no ha vivido. Así le decía Raúl. No, hombre, ahora no puedo hacer cosas en un libro. ¿Y cuáles son los libros? Buenos días, Espíritu Santo. Buenas tardes, Jesús. Y empiezan a hacer libros. Y empiezan a hablar de lo que está escrito. Estos libros fueron revelación de Dios, amén. Revelación de Dios. Ahora, sobreescribimos sobre estos libros. Y podemos nosotros hacer libros. Pero ya no son originales. Es sobre una enseñanza que ya está. Tan delicado eso. Tan delicado eso. Pablo apóstol. Y dice, no, yo aquí tengo la apertura, ya con solo esto tengo la apertura. No de hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que un apóstol no lo puede decidir un hombre. Punto. ¿Qué más puedo buscar yo ahí? ¿Qué más puedo buscar yo ahí? Pero tenía que ser autenticado. Cuando uno se gradúa, hermano, y uno dice, ¿usted es licenciado? Sí, dígame licenciado. Licenciado, muchas gracias. Hay gente que le gustan los títulos, ¿no? Hay algunos que son doctores. Hola, licenciado, perdón, doctor. Doctor, doctor. Hay gente que le encanta, hermano, es la cuestión. Entonces, eran autenticados, y las auténticas se llaman esos documentos que uno tiene para definir lo que uno es. En este caso, ¿cuáles fueron las auténticas de los apóstoles? 2 Corintios 12, del 11 al 12 dice, me he hecho un necio al gloriarme cuando alguien hace uso de sus títulos, o de decir que es un apóstol. ¿Cómo le llama Pablo? Necio. Doctor. Hace poco estuve revisando unas conferencias del doctor Darío Salas. No sé cuántos lo han escuchado. Doctor Darío Salas, búsquenlo. Tiene sus
interpretaciones incorrectas, pero también tiene. Y trata más que todo con escatología. Muy inteligente era. Pero cada vez que comienza, doctor, ¿verdad? Doctor. ¿Qué dice Pablo? Necio. En esta ocasión, excepcionalmente, Pablo dice, me he hecho un necio, pero voy a tener que hacerlo, porque hay gente que lo quiere humillar a uno, hay gente que no le quiere dar su lugar, entonces uno se ve obligado a decirle, discúlpeme, respéteme. Y uno le dice su auténtico. ¿Verdad? Es lo que hace uno con las autoridades, discúlpeme. Cuando una autoridad lo detiene a uno y está abusando, perdóneme, yo no soy cualquiera. Y uno se identifica. Pablo es lo que está diciendo aquí. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. ¿Por qué? Wow, hermano, este punto, quizás con esto voy a terminar, porque ya no tengo tiempo y termino con esto. Tan estrictos fueron la iglesia de ese momento y que no aceptaban a Pablo como apóstol así sencillamente. Tenía que dar evidencias Pablo, y Pablo tuvo que llegarse a hacerse necio para declararle sus auténticas de apóstol. ¿Sí? Y me voy a quedar aquí, esto solo leo el verso, dice, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debí ser alabado por vosotros. ¿Quiénes no reconocían el apostolado de Pablo? Ellos. Pero en vista de que no lo reconocían, Pablo se ve obligado a ser un necio y a declarar lo que él era. Y dice, porque en nada, oiga bien, en nada he sido menos que aquellos grandes, ¿cómo le llaman los apóstoles originales? Grandes apóstoles originales. Aunque, oiga bien, Pablo todavía con temor y temblor, él sabía que había trabajado más que todos ellos. Pero Pablo les da el honor a los apóstoles y les dice, aunque nada soy, siendo humilde Pablo, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. ¿Tenía auténticas Pablo? Tenía auténticas. Pero él no las quería sacar. ¿Qué apóstol de hoy en día se atreve a llegar a esto, hermano? A las sandalias de Pablo. Pero Pablo con humildad todavía, en vista de la guerra contra él, de no aceptarlo como apóstol. Pero lo que yo quiero enfatizar es que la iglesia tiene que ser inteligente. La iglesia tiene que ser diligente. La iglesia tiene que ser escudriñadora y no aceptar todo lo que le dicen. Este apóstol no lo estaba aceptando así nomás. Él tuvo que luchar para ser aceptado su apostolado y dar las evidencias de apóstol. Y gracias a eso aprendemos cuáles son las auténticas de un verdadero apóstol. Bueno, este solo ha sido la introducción a este tema, pero el tiempo ya se terminó. Oremos. Padre Todopoderoso, te damos gracias porque nos revelas en tu palabra